Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 180. El tema de hoy, enfrentamiento de poderes. Hace algunos años David, no es su nombre real, un joven abogado, estaba en nuestro grupo pequeño de Alfa. En la primera noche nos contó que era ateo y venía con el solo propósito de desestabilizar el grupo pequeño, lo cual intentó hacer cada vez que asistió. A diferencia de muchos que comienzan con esa actitud, no cambió en absoluto a lo largo del curso. Después de la charla, ¿cómo puedo resistir el mal? Una joven llamada Sara, tampoco es su nombre real, que no era cristiana, afirmó que definitivamente ella no creía en el poder del mal. Aquella era su mayor piedra de tropiezo para convertirse en cristiana. Pero más tarde, aquella noche, David se enfadó de una manera extrema sin una aparente razón y, como si un poder demoníaco hubiera tomado el control de él, amenazó físicamente a uno de los ayudantes de nuestro grupo de una manera terrible. Sucedió que Sara vio el incidente, así como el poder de Dios obrando por medio de la reacción amable y comedida del ayudante. Sus ojos se abrieron al mundo espiritual y puso su fe en Jesús aquella misma noche. John Wimber definió el enfrentamiento de poderes como el choque entre el reino de Dios y el reino de Satanás. El apóstol Pablo escribe, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas. Se puede ver en Efesios 6:12. El poder de Dios en ti es muchísimo mayor que el poder del mal. El primer texto bíblico que vamos a leer hoy es el Salmo 78, versículos del 32 al 39. Se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Masquil de Asaf. A pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años acabaran en medio del terror. Si Dios los hería de muerte, entonces lo buscaban y con ansias se volvían de nuevo a él. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor, pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios, no fueron fieles a su pacto. Sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. Primer punto, comprende la naturaleza del mal. Dios quiere que aprendamos de nuestros errores y no sigamos repitiendo los mismos pecados una y otra vez. La historia del pueblo de Dios consiste en que a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, siguieron pecando. Versículo 32, la parte A. Dios en su amor por nosotros respeta nuestra libertad. Aunque tiene el poder de anular nuestra libertad, no lo hace. A pesar de todo, no creyeron en sus maravillas. Se pudo ver en el versículo 32, la parte B. Actuó de manera sobrenatural en favor de su pueblo. Los castigaba y ellos volvían a él. Versículo 34. Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios. Se puede ver en los versículos 36 al 37. Aún así, una y otra vez, lleno de compasión y misericordia, perdonó su maldad y no los destruyó. Se pudo ver en el versículo 38. Porque el mal parece prevalecer tan a menudo a pesar del poder de Dios. Puede que este pasaje no dé parte de la respuesta. No se trata simplemente de un choque entre el poder sobrenatural de Dios y el poder sobrenatural del mal. Los seres humanos y la libertad humana son parte de la ecuación. Como escribe el apóstol Santiago, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Se puede ver en Santiago capítulo 1, versículo 14. Al leer acerca del poder de Dios
en este salmo, recuerda que por medio del Espíritu Santo ese poder vive ahora en ti. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu misericordia y tu perdón y por el poder del Espíritu Santo que vive en mí. Ayúdame a ser siempre fiel a ti. Amén. El segundo pasaje bíblico está en Hechos capítulo 18, versículo del 9 en adelante y capítulo 19, versículo hasta el 13. Hechos capítulo 18, versículo 9. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio y enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo llevaron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente de adorar a Dios de una manera que va en contra de la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de sus propias leyes, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila en Cencreas. Antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de una promesa que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia había creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Hechos capítulo 19. Versículo 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, preguntó. No, si siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondió. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento
y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutían acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decía: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Punto 2. Toma autoridad sobre el poder del mal. Lleno con el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pablo derrotó a los poderes del mal. Se enfrentó a un ataque de todos, se pudo ver en el capítulo 18, versículo 12. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Se pudo ver en los versículos 9 y 10. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio. Se pudo ver en el versículo 11. Es de suponer que el Señor habló a Pablo de esa manera porque sintió la tentación al encontrarse de cara el mal otra vez, cuando lo llevaron otra vez ante los tribunales con acusaciones falsas. De tener miedo y dejar de hablar quedándose callado. No te rindas ante la oposición. Pablo vio enfrentamientos poderosos entre el bien y el mal. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Se pudo ver en el capítulo 19, versículos del 11 al 12. El poder de Dios en el ministerio de Pablo era tan impresionante que incluso la gente que no era cristiana trataba de invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decía: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Se pudo ver en el versículo 13. Mañana veremos los peligros de hacer algo así, versículos de 14 al 16. Él intentó de aprovecharse del nombre de Jesús de parte de aquellos exorcistas judíos. Tuvo consecuencia desastrosa. Pablo derrotó el poder del mal por medio del poder de Jesús para realizar milagros. Aquellos fue parte de la manera multifacética en la que el Espíritu Santo obró en su ministerio a la vez que enseñaba. Se quedó allí 1 año y medio y enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Se pudo ver en el capítulo 18, versículo 11. Mentoreaba. Pablo pasó una gran cantidad de tiempo animando a todos los discípulos. Versículo 23. Priscila y Aquila eran probablemente algunos de los que mentoreaba. A menudo aquellos que han sido mentoreados llegan a ser los mejores mentores. Por ejemplo, Priscila y Aquila mentorearon a su vez a Apolo, el cual era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba. Se pudo ver en los versículos 24 y 25. Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Se pudo ver en el versículo 26. Así llegó a ser más efectivo. Ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído.
versículo 27. Ministraba. Vemos un ejemplo de ministerio en el poder del Espíritu Santo. Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Capítulo 19, versículo 6. En cada fin de semana de Alfa tenemos el inmenso privilegio de imponer las manos sobre la gente y orar para que sean llenos del Espíritu Santo. Debatía. Pablo a diario debatía en la escuela de Tirano. Versículo 9. El debate en el grupo pequeño es quizás la parte más importante del curso. Da a la gente la oportunidad de explorar, hablar, investigar temas y empezar a encontrar algunas respuestas a sus preguntas. Apologética. Parte del debate consiste en hacer apologética. Esta palabra viene de la griega apología, la cual es usada por Pablo en su juicio cuando dice, me presento para defenderme. Apología. Capítulo 26, versículo 2. Significa presentar una base racional para la fe cristiana contra las objeciones y las distorsiones. Pablo razonaba con ellos. Capítulo 18, versículo 19. Lo hizo durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Se pudo ver en el capítulo 19, versículo 8. Enseñó a Apolo, quien entró en el debate público, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Capítulo 18, versículo 28. Aquí vemos algunas de las diferentes áreas del ministerio en las que necesitamos formación y entrenamiento. Y es labor de nuestras escuelas de teología, así como de las escuelas de formación y discipulado, cubrirlas para todos los miembros de la iglesia. Acompáñame a orar. Señor, ayúdanos a tener un ministerio como el de Pablo, en el poder del Espíritu Santo, en el que proclamemos la palabra de Dios y derrotemos los poderes del mal por medio del nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a leer el tercer texto bíblico en Primera de Reyes 20 y Primera de Reyes 21. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Ben-Hadad ataca a Samaria. Entonces Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle guerra a Samaria y la sitió. Envió a la ciudad mensajeros para que le dieran a Acab, rey de Israel. Así dice Ben-Hadad: tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermanos hijos, y tus hermosos hijos. El rey de Israel envió esta respuesta: tal como usted dice, mi señor y rey, yo soy suyo con todo lo que tengo. Los mensajeros volvieron a Acab y le dijeron: así dice Ben-Hadad, mande a decirte que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Por tanto, mañana como a esta hora voy a enviar a mis funcionarios a requisar tu palacio, y las casas de tus funcionarios se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. El rey de Israel mandó llamar a todos los jefes del país y le dijo: miren cómo este hombre nos quiere causar problemas. Cuando mandó que le entregaran mis esposas y mis hijos, mi oro y mi plata, no se los negué. Los jefes y todos los del pueblo respondieron: no le haga caso ni ceda a sus exigencias. Así que Acab respondió a los mensajeros de Ben-Hadad: díganle a mi señor y rey, yo su servidor haré todo lo que me pidió la primera vez, pero no puedo satisfacer esta vez esta nueva exigencia. Ellos regresaron a Ben-Hadad con esa respuesta. Entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab: que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Pero el rey de Israel respondió: díganle que no se vista de orgullo antes de poner la armadura, que espere a quitársela. Cuando Ben-Hadad recibió este mensaje, estaba
bebiendo con los reyes en su campamento. De inmediato ordenó a sus tropas a las armas, así que se prepararon para atacar la ciudad. Acab derrota a Ben-Hadad. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció: así dice el Señor, ¿ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos, entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Por medio de quién lo hará?, preguntó Acab. Así dice el Señor, respondió el profeta: lo haré por medio de los cadetes. ¿Y quién iniciará el combate?, insistió Acab. Tú mismo, respondió el profeta. Así que Acab pasó revista a los cadetes, que sumaban 232 hombres. También pasó revista a los demás tropas israelitas, 7,000 en total. Se pusieron en marcha al mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados que estaban con él seguían aborrachándose en su acampamento. Los cadetes formaban la vanguardia cuando los exploradores que Ben-Hadad había enviado le informaron que unos soldados estaban avanzando desde Samaria. Ordenó: captúrenlos vivos, sea que vengan en son de paz o en son de guerra. Los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército. Cada soldado abatió a su adversario y los arameos tuvieron que huir. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de Aram, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. El rey de Israel avanzó, mató a los caballos y destruyó los carros, de modo que los arameos sufrieron una gran derrota. Más tarde el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo: vaya, refuerce el ejército y trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Aram volverá a atacar. Por otra parte, los funcionarios del rey de Aram le aconsejaron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso son demasiado fuertes para nosotros. Pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos. Haga usted lo siguiente: destituya a todos los reyes y reemplácelos por otros gobernadores. Prepare usted también un ejército como el que perdió, caballo por caballo y carro por carro, para atacar a Israel en las llanuras. Sin duda los venceremos. Ben-Hadad estuvo de acuerdo y así lo hizo. Al año siguiente pasó revista a las tropas arameas y marchó a Afec para atacar a Israel. Acab, por su parte, pasó revista a las tropas israelitas y las aprovisionó. Estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los arameos y acamparon frente a ellos. Parecían pequeños rebaños de cabras, mientras que los arameos cubrían todo el campo. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo: así dice el Señor, por cuanto los arameos piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el 7º día se desató el combate. En un solo día los israelitas le causaron 100,000 bajas a la infantería aramea. Los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de la ciudad se desplomó sobre 27,000 de ellos. Ben-Hadad, que también se había escapado a la ciudad, andaba de escondite en escondite. Entonces sus funcionarios le dijeron: hemos oído decir que los reyes del linaje de Israel son compasivos. Presentémonos ante el rey de Israel con ropas ásperas y sogas en el cuello en señal de humillación. Tal vez le perdone a usted la vida. Se presentaron ante el rey de Israel con ropas ásperas y sogas en el cuello en señal de humillación y le rogaron: su siervo Ben-Hadad dice, por favor, perdóname la vida. ¿Todavía está vivo?, preguntó el rey. Pero si es mi hermano. Los hombres tomaron esa respuesta como un buen augurio y aprovechando la ocasión, exclamaron: claro que sí, Ben-Hadad es su hermano, vayan por él, dijo el rey. Cuando Ben-Hadad se presentó ante Acab,
Este lo hizo subir a su carro de combate. Entonces Ben-Hadad le propuso: te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo, y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Acab respondió: sobre esa base te dejaré en libertad. Y así firmó un tratado con él y lo dejó ir. Un profeta condena a Acab. Versículo 35. En obediencia a la palabra del Señor, un miembro de la comunidad de profetas le dijo a otro: golpéame, pero aquel se negó a hacerlo. Entonces el profeta dijo: por cuanto no has obedecido al Señor, tan pronto como nos separemos te matará un león. Y después de que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató. Más adelante, el mismo profeta encontró a otro hombre y le dijo: golpéame. Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. Luego el profeta salió a esperar al rey a la vera del camino, cubierto el rostro con un antifaz. Cuando pasaba el rey, el profeta le gritó: este servidor suyo entró en lo más reñido de la batalla. Allí alguien se me presentó con un prisionero y me dijo: hazte a cargo de este hombre. Si se te escapa, pagarás su vida con la suya con un talento de plata. Mientras este servidor suyo estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. Esa es tu sentencia, respondió el rey de Israel. Tú mismo has tomado la decisión. En el acto, el profeta se quitó el antifaz y el rey de Israel se dio cuenta de que era uno de los profetas y le dijo al rey: así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagarás su vida con la tuya y tu pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1. El viñedo de Nabot. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió: el Señor me libre de venderle a usted lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot, el jezreelita, le había dicho: no puede ceder a usted lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan angustiado que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot, el jezreelita, que me vendiera su viñedo, o que si lo prefería, se lo cambiaría por otro. Pero él se negó. Ante esto, su esposa Jezabel le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo de tal Nabot. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los jefes y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decían: decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a 2 hombres perversos y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los jefes y nobles que vivían en esa ciudad atacaron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los dos hombres perversos, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel
Nabot ha sido apedrado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, dijo a Acab: vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el jezreelita se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot tomando posesión de este. Dile que así dice el Señor: no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad. Luego dile que así también dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Acá respondió Elías: mi enemigo, así que me has encontrado. Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor. Y ahora te dice: voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y entre tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como los había hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ¿has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de sus hijos. Punto 3. Prepárate para confrontar el mal. A la mayoría de nosotros no nos gusta la confrontación, pero a veces Dios nos llama a confrontar el mal. En este pasaje leemos acerca de Acab, de quien se dice que nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Se pudo ver en el capítulo 21, versículo 25. Lo primero leemos sobre un choque entre el mal y el propio mal. Ben-Hadad, rey de Siria, atacó a Acab. De la boca de un hombre malvado salieron palabras sabias: díganle que no cante victoria antes de tiempo. Se pudo ver en el capítulo 20, versículo 11. Nunca es una buena idea cantar victoria por lo que va a suceder. Es mejor cantarla a posterior. Después vemos cómo el poder de Dios es mayor que el poder de Acab. Capítulo 20. Lo siguiente que vemos es cómo son el malvado Acab y Jezabel por la manera en la que trataron a Nabot. Capítulo 21. Para robar su propiedad se confabularon para sacarlo y apedrearlo, y así robaron su viñedo. Elías fue un hombre de un valor extraordinario. No tenía ningún miedo ante el mal. Dios le dijo que fuera para encontrarte con Acab, versículo 18, y confrontarlo sin temor alguno. Le acusó de robo y asesinato, y le reprendió por hacer lo que ofende al Señor, versículo 20, advirtiéndole de que el juicio de Dios estaba a punto de recaer sobre él. Las palabras de Elías fueron tan poderosas que cuando Acab la escuchó, se arrepintió, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Versículo 27. Asombrosamente Dios le mostró su misericordia. En el versículo 29 se pudo ver: no importa lo que hayas hecho,
Nunca es demasiado tarde para arrepentirte y acogerte a la misericordia de Dios. Acompáñame a orar. Señor, ayúdanos a tener miedo a la hora de vencer a los poderes del mal. Al igual que Elías y Pablo, danos la valentía ante el mal y llénanos de tu Espíritu Santo. Amén. La pastora Pipa añade en Primera de Reyes 21, elige un buen esposo o esposa. Jezabel es la mujer más malvada de la que oímos en la Biblia. Acab no habría actuado tan mal de haber tenido una buena esposa. Recuerden que este devocional ha sido escrito por el pastor y la pastora Nikki y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta es la que le da su voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga.